siguientes documentos. Una nota del defensor de la niñez, quien se excusa de asistir a esta sesión por encontrarse en cometido funcionario en distintas regiones del país las próximas 3 semanas restantes de agosto. Sin perjuicio de ello, asisten en su representación vía telemática las directoras de las unidades de estudio, doña Pamela Meléndez, y de la unidad de protección, Yanina Mondino. Y finalmente una nota del Gabinete de la Fiscalía Nacional, mediante la cual envía las excusas del fiscal nacional y del fiscal regional de Antofagasta, ya que por motivos propios de sus cargos no podrán asistir a la sesión a la que han sido invitados. Eso es todo, presidente. Pasando entonces a la orden del día, esta tiene por objeto tratar materias propias de su competencia, para la cual se encontraban invitados el fiscal nacional del Ministerio Público, don Ángel Valencia Vázquez, quien se ha excusado de asistir; el fiscal regional de Antofagasta, don Juan Castros Vecchios, quien también se excusó de asistir; el defensor de la niñez, el señor Anuar Quesille, quien se ha excusado de asistir. Sin perjuicio de ello, asisten en su representación vía telemática las directoras de las unidades de estudio, Pamela Meléndez, y de la unidad de protección, Yanina Mondino; y el subsecretario de Justicia, don Jaime Gajardo Falcón, en representación del Ministerio de Justicia, a quien le agradecemos también su comparecencia presencial. Asimismo, entendemos, pero no ha llegado todavía, que se hará presente el presidente del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, don Eduardo Arévalo Mateluna. Subsecretario, muchas gracias por asistir. Le voy a pedir que se refiera al objeto de esta comisión especial investigadora en términos amplios, sin perjuicio de que haya algunas preguntas que al finalizar su exposición probablemente nos permitan ahondar un poco en su relato, pero le diría que parta de alguna manera haciendo un análisis de lo que conocen desde su cartera respecto del caso principal que motiva a esta comisión especial investigadora, que es el caso de la violación masiva en Cobreloa, pero asimismo de otras circunstancias en que deportistas se hayan visto envueltos en situaciones de agresión, particularmente agresión sexual, y cómo de alguna manera el Ministerio evalúa también que la legislación vigente que se tiene sobre la materia, que no es una legislación además de larga data, sino que es una legislación bastante reciente, ha operado para efectos de prevenir, investigar, sancionar este tipo de casos. Le doy la palabra al subsecretario. Bueno, muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los diputados que se encuentran presentes. Y bueno, en razón de la citación que se le hiciera al Ministerio de Justicia para que pudiéramos exponer esta comisión especial investigadora, en primer lugar, te voy a entregar algunos antecedentes generales y también la razón del por qué en mi exposición me acompaña, bueno, no ha podido entrar, pero estaba esperando afuera que le dieran la autorización, el jefe del Departamento de Personas Jurídicas, Carlos Aguilar. Bueno, pero porque en el fondo desde el Ministerio tenemos que ser bastante cuidadosos y prudentes de lo que se exponga en la comisión, ¿ya? Al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, conforme al libro primero, título 33 del Código Civil, le corresponde la función de fiscalización y supervisión de las personas jurídicas que se creen conforme al título 33. La entidad que usted señalaba, es decir, Cobreloa, se encuentra efectivamente constituida conforme al título 33 del libro primero del Código Civil, y por ende es una de las personas jurídicas que nosotros tenemos que fiscalizar en cuanto al funcionamiento. Es una fiscalización de todas maneras que tenemos que realizar conforme al ordenamiento jurídico, es decir, en razón de otras potestades de fiscalización que existan sobre esa persona jurídica, ¿ya? Por ejemplo, los tribunales electorales tienen potestades para resolver las contiendas electorales que se desarrollan conforme a los estatutos de esa persona jurídica. Eventualmente los tribunales laborales o los tribunales deportivos tienen las facultades para resolver, los tribunales que se crean conforme a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional tienen las potestades para conocer distintas situaciones. Nosotros en particular tenemos la potestad para fiscalizar el funcionamiento en términos más genéricos de la persona jurídica. De ahí esa es una potestad que nos entregan
los artículos 557 en adelante del Código Civil. En el marco de la potestad que nosotros tenemos, existe dentro del Ministerio de Justicia un departamento en particular, que es el Departamento de Persona Jurídica, que se anida en la División Jurídica Legislativa del Ministerio de Justicia y que es precisamente el departamento que se encarga de realizar las fiscalizaciones a las personas jurídicas en términos generales, ¿ya? En el marco, en ese departamento trabajan un conjunto de profesionales, abogados y fiscalizadores, que lo que hacen es precisamente realizar, nosotros tenemos un plan anual de fiscalización dependiendo de las prioridades que establecemos dentro del ministerio. Para que ustedes tengan un orden de magnitud, son miles de personas jurídicas las que nosotros tenemos que fiscalizar, y por cierto, las capacidades para fiscalizarlas a todas no son, o sería imposible fiscalizarla a todas. Entonces, por lo mismo generamos un plan en el cual priorizamos o rubros o distintas entidades, pero también realizamos fiscalizaciones vía solicitudes que nos realizan, ¿ya? En el proceso de fiscalización, lo que nosotros hacemos primero es, eventualmente si es de oficio o previo requerimiento, ya sea del Parlamento o eventualmente de algún particular, lo que nosotros hacemos es iniciar un procedimiento de instrucciones, ¿ya? Ese es un procedimiento que se encuentra arreglado en la ley, y ese procedimiento lo que tiene que revisar es que las personas jurídicas cumplan con el objeto de su estatuto, estén debidamente constituidas, tengan los requisitos que se establece en el Código Civil que tienen que tener estas personas jurídicas para su funcionamiento, es decir, tener memorias, balance, actas de directorio, y que el objeto de la persona jurídica sea un objeto lícito, que se esté desarrollando conforme al ordenamiento jurídico, y que en el caso de que haya algún funcionamiento al margen del ordenamiento jurídico, ese funcionamiento esté, o mejor dicho, esas prácticas estén debidamente controladas, sancionadas, o se realicen los procedimientos en su interior de denuncia, investigación y sanción, ¿ya? Esto lo digo precisamente porque lo que está investigando, entre otras cosas, esta comisión especial investigadora es precisamente si se estaba cumpliendo dentro de las instituciones deportivas que ustedes están investigando, en general y en particular en el caso de Cobreloa, si están cumpliendo los protocolos de funcionamiento conforme a la ley, ¿ya? Dicho eso en términos generales, bueno, antes de eso, nosotros, una vez que realizamos los procesos de fiscalización y a través del mecanismo de instrucciones, tenemos ciertas facultades también que nos permite solicitar eventualmente la revocación de la persona jurídica, ¿ya? Y esta es una facultad que nosotros tenemos conforme a los artículos 557 y siguientes del Código Civil, en particular el artículo 559, que se da por varios supuestos. Uno de los supuestos es que no cumplan con las instrucciones que ha emitido el Ministerio de Justicia. Otro supuesto es que estén actuando al margen de la ley. Y otro supuesto es que efectivamente estas instituciones estén vulnerando derechamente sus estatutos o su objeto social, ¿ya? Si nosotros acreditamos después de un procedimiento de instrucciones que esta persona jurídica no está cumpliendo adecuadamente con su estatuto, o no está cumpliendo con las instrucciones, o está actuando al margen de la ley, tenemos la facultad para solicitar al Consejo de Defensa del Estado que inicie el procedimiento de cancelación en los tribunales de justicia de una persona jurídica, ¿ya? Para que ustedes tengan antecedentes, por ejemplo, algunos casos más mediáticos que hemos tenido en el último tiempo, el año pasado tuvimos, después de un proceso de instrucciones, oficiamos a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional que dejara sin efecto los contratos que tenía con las casas de apuesta en línea, porque las casas de apuesta estaban operando al margen de la legislación nacional. Esto ya había sido ratificado además por la Corte Suprema, y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional acogió las instrucciones, cumplió las instrucciones, nos dio antecedentes del cumplimiento de las instrucciones, dejó sin efecto los contratos, o puso término ahí
a los contratos que tenía con las casas de apuesta, dando cumplimiento con las instrucciones tal y como lo había desarrollado el Ministerio de Justicia, y no fue necesario que nosotros solicitáramos a el Consejo de Defensa del Estado la disolución de esta persona jurídica. En otros casos, por ejemplo, hicimos un proceso de fiscalización después de los casos convenios, hicimos un proceso de fiscalización a un conjunto de personas jurídicas que habían estado involucradas en estos casos, y en muchos de esos casos tuvimos que solicitar al Consejo de Defensa del Estado que iniciara los procedimientos de caducidad, o mejor dicho, de término, para ser más preciso, de disolución de estas personas jurídicas ante la justicia. ¿Ya? Entonces son como ejemplos de procesos de fiscalización que hemos iniciado de oficio, que fue el caso convenio, o procesos de fiscalización que hemos iniciado a raíz de una solicitud parlamentaria, como fue el caso de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, con distintos tipos de términos. Uno que terminó por cumplimiento de las instrucciones, que fue el caso de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, y otro que terminó con la solicitud ante el Consejo de Defensa del Estado para que iniciara el procedimiento de disolución en los tribunales de justicia de las corporaciones, asociaciones o fundaciones involucradas en el caso convenio. ¿Ya? En este caso en particular, nosotros iniciamos un procedimiento de fiscalización a Cobreloa, ¿ya? Con fecha 28 de marzo del año 2024, a través de la Providencia 1361, en el cual solicitamos al directorio de la entidad enviar copias de las memorias, balances contables de la entidad, aprobadas de acuerdo con sus estatutos sociales, correspondientes al año 21 y 23, y que nos acompañara actas de asamblea general en donde se aprueban dichos documentos. Esto se hizo en razón de una solicitud, principalmente en el que nos pedían que revisáramos precisamente el funcionamiento de la corporación que se denomina Corporación Cobreloa Sociedad Anónima Deportiva, que iniciáramos el procedimiento de fiscalización precisamente por dudas respecto a la citación a el mínimo de asambleas que establecen su estatuto, dudas respecto a los balances, las memorias, la existencia de los mismos, el contenido de los mismos, y a raíz de esa solicitud nosotros iniciamos este proceso de fiscalización, como les decía, con fecha 28 de marzo del año 2024 a través de la Providencia 1361, en el cual requerimos la información. ¿Ya? Eso lo complementamos posteriormente debido a una solicitud del diputado Celis, ¿ya? Que nos llegó por oficio, estoy buscando acá, claro, el diputado Celis, en razón de un acuerdo de la Comisión de Deporte y Recreación, nos oficiaron para que emitiéramos un pronunciamiento respecto a la causa de violencia y abuso sexual en contra de una joven por parte de los cadetes del Club de Deportes Cobreloa, cuya investigación llevó a la formalización de 8 personas. En razón de aquello, nosotros complementamos esta solicitud de fiscalización que habíamos ya iniciado, en razón de una solicitud en particular, a el Club de Deportes Cobreloa, y en ese oficio le pedimos lo siguiente a Cobreloa. Le pedimos que nos informe que se tramita un procedimiento de fiscalización en el que se encuentra en etapa de instrucción, en donde se requirió a la entidad el cumplimiento de sus objetos sociales, el funcionamiento de su estructura orgánica y la observancia de las normas generales, legales y estatutarias que rigen respecto a el protocolo contra el abuso sexual, acoso sexual, discriminación y maltrato de la actividad deportiva nacional contenido en el Decreto Supremo 22 del año 2020. Nosotros iniciamos eso en el mes de junio de este año, debido a que no hemos tenido respuesta de Cobreloa. El 9 de agosto de este año le reiteramos y le dimos un plazo de 5 días para que cumpla con las instrucciones. El no cumplimiento de las instrucciones, o mejor dicho, para que cumpla con la solicitud de información. El no cumplimiento de la solicitud de información puede dar lugar a que iniciemos una instrucción, y el no cumplimiento de las instrucciones, conforme al artículo 559 del Código Civil, nos podría habilitar eventualmente a tomar otras medidas. ¿Ya? Pero estamos, como le digo, en el proceso de fiscalización. Nosotros, mientras no tengamos
la información que hemos requerido, no nos podemos pronunciar sobre el fondo, porque tenemos que ejercer la facultad que nos entrega la ley y por ende cualquier pronunciamiento que tengamos sobre el fondo del asunto podría implicar algún tipo de falta de imparcialidad, que es la que necesitamos para actuar. Entonces, hemos iniciado el proceso, estamos requiriendo la información, estamos en el marco del proceso de fiscalización. Una vez que nos llegue o no, continuará este proceso. Si no nos llega, tendremos que realizar las instrucciones respectivas. En el caso que nos llegue la información, analizarla y eventualmente revisar si tomamos o no instrucciones en razón de la información que nos llegue. Por así decirlo, quien oficia y quien realiza todo esto, quien inicia el procedimiento es el jefe del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio, quien toma la decisión de las instrucciones el subsecretario, y eventualmente quien resuelve algún tipo de recurso que se pueda presentar en el marco del procedimiento administrativo es el señor ministro. Ese es como el escalafón, o mejor dicho, el procedimiento que se sigue y las personas que están encargadas de tomar las decisiones. Entonces, en el fondo, en primera instancia, resuelve el subsecretario y eventualmente algún recurso que haya que resolver lo realiza el señor ministro. Es cuanto le puedo informar, presidente. Muchas gracias, subsecretario, por su clara exposición. Vamos a abrir un espacio de preguntas de nuestros colegas parlamentarios. Puede invitarlo a sentarse, no hay problema. Un gusto saludarlo. ¿Va a hacer alguna intervención antes de las preguntas o simplemente acompaña para efectos de complementar cualquier cosa que se pueda consultar? No sé si quiere agregar algo a lo que expuse. No, la verdad que no, pero estoy ya no alguna pregunta. Perfecto. Diputado Arroyo, usted había pedido la palabra. No sé si alguien más por ahora. Diputado Arroyo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, subsecretario, y quienes nos acompañan en esta mañana. Es cierto que esta comisión investigadora tiene por fin ver la materia de agresión sexual, ¿no es cierto?, en el deporte, esencialmente las situaciones ocurridas respecto de un club en particular. Pero, subsecretario, usted acaba de señalar el tema de la apuesta, y me gustaría también referirme a eso. Si la ANFP, como usted dice, respondió, ¿por qué aún entonces ellos siguen teniendo publicidad de las casas de apuestas, tanto en sus camisetas como la hacen en televisión? Estamos hablando de la publicidad. Siento que ya la Corte Suprema se pronunció, el Ministerio de Justicia también se pronunció. Eso quiere decir que aún mantienen contratos vigentes. Yo recuerdo que durante la discusión del proyecto de ley en la sala, en la Comisión de Deporte, sobre la publicidad de las casas de apuestas, ellos solicitaron 3 años, ya que tenían contrato y lo declararon ahí, contratos ya vigentes, y pedían 3 años para poder terminar con ellos. Yo siento que de alguna manera se ríen de todo. Se ríen de esta Cámara, se ríen de la Corte Suprema, del Ministerio de Justicia. Además, ya está completamente aclarada que todo tipo de apuesta en Chile está prohibido, y solo por excepción quedan fuera lotería, polla chilena y los hipódromos. Hasta aquí estamos bien. La pregunta mía es si todavía es posible ver qué pasó con esos dineros que recibieron de manera ilegal, porque si las apuestas son ilegales, las casas de apuestas lo financiaron, fueron dineros ilegales, ¿cómo entran a sus arcas? La segunda pregunta es, entonces, ¿cómo es posible que una actividad que es decretada ilegal pueda hacer publicidad? O sea, ¿es posible que se haga publicidad de una actividad que es ilegal? Mañana, por ejemplo, podríamos tener, a lo mejor, poner un exceso aquí, poner los gallegos, otra institución de esa criminal importante que también vaya a auspiciarlo. Entonces yo creo que aquí, a lo mejor en base a eso, hay que poner un poquito más de orden y presión sobre esta institución. Gracias. Bueno, les voy a pedir de todas formas, colegas, que tratemos de centrarnos en el objeto de la Comisión Especial Investigadora, sin perjuicio de que voy a permitir esta pregunta y la voy a complementar incluso relacionándola con el objeto de esta sesión,
y ampliándola en el sentido de que usted ha señalado, ¿no?, que objetivamente la sanción más gravosa que el Ministerio puede aplicar para algunas de estas organizaciones que no cumplan con, mencionaba usted, las instrucciones del Ministerio o que actúan al margen de la ley, que es un poco lo que ha planteado el diputado Arroyo, o que no estén respetando sus estatutos. Sobre eso, desde la Comisión de Deporte nos hemos pronunciado a propósito del caso de Cobreloa, de la violación masiva, nos hemos pronunciado también sobre las casas de apuestas en relación a la NFP, que tengo que aprovechar la oportunidad de este espacio de volver a reiterar que el presidente de la NFP no ha querido comparecer presencialmente, como le agradecemos a usted haya comparecido, subsecretario. Y también lo hemos hecho en razón del respeto a la ley de profesionalización del fútbol femenino, que me imagino que también están al tanto, se han solicitado algunos oficios en virtud de observar si están estas organizaciones y particularmente la NFP respetando entonces la legislación. Aquí una pregunta quizás más abierta para complementar lo que señala el diputado Arroyo. ¿Son suficientes las herramientas que tiene el Ministerio? Porque a veces nos pasa con estas instituciones que son privadas, que da la sensación de que desde el Estado, desde este Congreso, y la manifestación que tenemos hoy, ¿no?, de que no haya querido asistir después de 4 o 5 citaciones don Pablo Milad a esta comisión precisamente para abordar un tema tan sensible para el fútbol profesional, son muestras, ¿no?, de que hay una carencia de herramientas desde lo público para abordar estas temáticas que, si bien ocurren en la esfera privada, tienen un interés público asociado y por lo tanto existe una contradicción ahí. Entonces quiero hacerle esa pregunta para que responda lo del diputado Arroyo en conjunto con ello y después le voy a hacer otras preguntas más subsecretarias. Presidente, bueno, para responder la pregunta del diputado Arroyo y la suya posteriormente. En primer lugar, el procedimiento de fiscalización que hizo el Ministerio de Justicia tiene relación con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional es efectivamente una persona jurídica compuesta conforme a el título 33 del libro primero del Código Civil, y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional tiene un conjunto de personas jurídicas que la componen. De las personas jurídicas que componen la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, no todas son fiscalizables por el Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque algunas son sociedades anónimas deportivas que se constituyen sobre la base o que se constituyen al alero de otro cuerpo normativo, que es la de sociedad anónima, y que por ende tienen otros entes que la fiscalizan, no el Ministerio de Justicia. Hay otras que forman parte de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional que sí son corporaciones o fundaciones que pueden ser fiscalizadas por el Ministerio de Justicia, como por ejemplo Cobreloa, la Unión Española, Curicó Unido, y me falta una, que es de las que nosotros podemos fiscalizar, que son 4 de las que componen la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Pero el resto son sociedades anónimas deportivas que tienen otro organismo fiscalizador, la Comisión para el Mercado Financiero, o eventualmente la legislación deportiva a través del Ministerio del Deporte, ¿ya? Pero no son fiscalizadas por el Ministerio de Justicia. Entonces esto es relevante porque efectivamente, de hecho, a mí me preguntan permanentemente, bueno, si el Ministerio de Justicia impartió instrucciones y le dijo a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional que terminara los contratos ilegales que suscribía con casas de apuesta online que no se encuentran permitidas según nuestro ordenamiento jurídico, ¿por qué algunos clubes deportivos siguen teniendo publicidad en sus camisetas? Lo que nosotros ordenamos fue que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional terminara sus contratos. Entonces, no sé si se acuerdan que el campeonato de fútbol tenía la denominación de una casa apuesta online, que ya no lo tiene, ¿ya? El campeonato nacional. En el fondo era la Asociación Nacional de Fútbol Profesional la que terminó los contratos. Eso no implicó que los clubes que nosotros no podemos fiscalizar mantengan sus contratos. Entonces ahí eso es parte de hecho, los litigios que están pendientes por parte de, por ejemplo, la Polla Chilena de Beneficencia, que tiene litigios pendientes para que efectivamente los clubes también o resarzan a la Polla Chilena de Beneficencia o eventualmente revisar si pueden o no, por así decirlo, patrocinar a estos clubes deportivos. Pero son entidades que están fuera de la órbita de fiscalización
del Ministerio de Justicia. En lo que corresponde a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, todas las medidas que nosotros le pedimos en las instrucciones que le impartimos se cumplieron. Es decir, que pusiera término la Asociación Nacional de Fútbol Profesional al contrato que tenía con la casa de apuestas. Eso se puso término. Segundo, que oficiar a todos los clubes que forman parte de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de las instrucciones del Ministerio. Que aquellos que eran corporaciones o fundaciones también pusieran término o nos informaran a nosotros qué tipos de contratos tenían con casa de apuestas. Eso también nos informaron y vimos que efectivamente los clubes que eran de los que nosotros podíamos fiscalizar no tenían contratos con casas de apuestas, ¿ya? Entonces, ahí el problema que se nos genera es que no todos los que forman parte de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional son fiscalizables por el Ministerio de Justicia. Pero en lo que corresponde a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y los clubes que sí son fiscalizables, cumplieron con las instrucciones del Ministerio de Justicia. Se da el contrasentido, y en eso comparto con usted, de que la Corte Suprema ha declarado que las casas de apuestas online son ilegales. Nosotros hemos impartido instrucciones respecto a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, pero siguen existiendo clubes deportivos que son sociedades anónimas deportivas que están actuando, a nuestro juicio, o mejor dicho, tienen contratos con entidades que están realizando actividades ilícitas al margen de la ley. ¿Ya? Pero esa es la razón en ese sentido. Y respecto a las herramientas que nosotros tenemos para fiscalizar a las personas jurídicas que se constituyen conforme al título 33, es decir, asociaciones, corporaciones y fundaciones, que son personas jurídicas sin fines de lucro, nosotros efectivamente tenemos herramientas que utilizamos, tenemos herramientas que se pueden perfeccionar, efectivamente. De hecho, en el informe de la Comisión Jara Quemada hay un conjunto de recomendaciones que el Ejecutivo ha tomado para perfeccionar y potenciar las herramientas de fiscalización que tiene el Ministerio de Justicia. Se ha generado una complejidad, sobre todo a raíz de las reformas que se hicieron en la Ley 20.500, que antes, para constituir una asociación, corporación o fundación del tipo de las personas jurídicas de la ley que establece el Código Civil, se requería realizar todo el proceso en el Ministerio de Justicia, que era más demoroso, por decirlo de alguna manera, porque nosotros revisábamos los estatutos, revisábamos los objetos, etcétera. Entonces tomaba más tiempo. Entonces, para, por así decirlo, permitir que se constituyeran más asociaciones, fundaciones y corporaciones, se hizo la ley 20.500 que desacopló ese mecanismo del Ministerio de Justicia y lo llevó a los municipios. Entonces, hoy día se constituyen en los municipios, a nosotros nos informan los estatutos, pero ya una vez constituidas, ¿ya? Entonces, nosotros ahí hemos visto una distancia que es relevante y que en el informe de la Comisión Jara Quemada se proponen medidas para acortar esa brecha, porque efectivamente se constituyen muchas asociaciones donde los municipios permiten su constitución, pero hay una distancia entre la acción de la asociación, de la fundación o de la corporación versus el objeto de la misma y su característica central, que es la que a nosotros nos toca fiscalizar, que sean sin fines de lucro, ¿ya? Entonces, esa distancia es la que, a través de estos mecanismos que se han propuesto por la Comisión Jara Quemada, a nosotros nos parecen adecuados y esperamos que se incorporen a una reforma en este sentido. Gracias, subsecretario. Diputado Arroyo, quería complementar. Sí, muchas gracias por la respuesta. ¿Por qué lo digo que no es inconexo con lo que estamos viendo en esta comisión investigadora? Porque todo este desorden que vemos desde la ANFP, que no nos contesta, que no viene, que no asiste, que responde cuando quiere, es parte de lo mismo, porque cuando se le pidieron los informes tampoco lo entregaron. Sabemos cómo estos clubes también trataron hasta de esconder toda esta información, lo hemos visto en esta comisión investigadora, y eso es parte del desorden porque no tienen la fiscalización. El tema está que si nuestro ordenamiento jurídico permite que alguna entidad o institución pública o privada esté sobre la ley, porque eso es lo que están haciendo finalmente, se están
como le digo, riéndose. Hoy día está Colo-Colo, con tanto que lo quiero, todavía tiene también aquí Pilsen del Sur, po. Entonces más encima tiene todo lo otro, y los otros casas de apuestas. Tenemos también que durante esas discusiones los directivos de Unión Española dijeron que a ellos lo obligaron y los multaron por no utilizar un logo de una casa de apuestas. Entonces, con toda esa información, nosotros entregamos ese proyecto de ley de prohibición de la publicidad. Y ahí se han hecho, como digo, los Larry, y hasta aquí ha quedado el tema respecto a esa ley, que buscaba simplemente tener un ordenamiento para evitar que el objeto de juego se uniera con el juego mismo, ya con las casas de apuestas, obviamente, porque había ligado, habían dudas, como ha existido en otros países, de que también existiese amaño de partido. Y esa fue la razón de transparentar esta actividad deportiva. Pero aquí cuesta mucho, y yo lo entiendo porque sé también que ha dado la pelea en ese sentido. Y ahí es donde está el desorden. Por eso es que nosotros necesitamos también ordenar esto para poder tener después los informes y que todos los decretos como el 22 se ejecuten como corresponde. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Para ir cerrando, porque tenemos otras invitadas, le quiero hacer solo 2 preguntas para que se pueda referir. La primera es, en opinión del Ministerio, si es que tiene una opinión al respecto, ¿cuáles son las fallas que actualmente contempla el decreto 22, que es el objeto central también de los protocolos que hemos visto fallar, y si sería aconsejable no solo que se perfeccionara legislativamente, sino de que objetivamente se transformase en una ley? Eso como una pregunta más abierta para referirse al protocolo. Y lo segundo, a propósito que usted mencionó esta distinción, y en realidad esta es una pregunta que posiblemente sea muy ilustrativa para futuros debates que sabemos se van a dar en las comisiones que han tratado temáticas deportivas en ambas cámaras. A su juicio, la Comisión para el Mercado Financiero, que tiene las potestades, o el mismo Ministerio de Deporte, para fiscalizar organizaciones del mundo deportivo que están fuera del alcance del Ministerio de Justicia, ¿tiene más o menos herramientas? En virtud de las herramientas que usted nos ha expuesto, sí tiene el Ministerio para sancionar a instituciones que no cumplan la ley en temáticas como las que estamos discutiendo ahora, o como las que aportó también el diputado Arroyo respecto a las casas de apuesta, o respecto de incumplimientos legales laborales, que si bien existen también otros organismos administrativos para tratarlo, nos interesa ver la institución que puede fiscalizar a la organización en sí misma desde sus objetivos en tanto institución. Esas 2 preguntas le haría, subsecretario, y con eso creo que no tenemos más preguntas. Pasaríamos a las siguientes invitadas. Sí, presidente, nos ponen un problema las preguntas por varias razones. Una, porque, como le explicaba, y por eso era relevante la primera parte de la exposición, nosotros estamos, Carlos, que es quien inicia los procesos de instrucción, y en mi caso que tengo que resolver los procesos, tenemos que tomar una decisión respecto a cómo funcionó el protocolo 22, si efectivamente se está aplicando o no, y por ende es muy complejo decir si tiene falencia o no, porque eso incluso puede ser parte de el proceso mismo, ¿ya? Entonces yo preferiría no responder a aquella pregunta, en el sentido de que estamos fiscalizando si esta institución está cumpliendo o no con sus obligaciones, ¿ya? Entonces, y estamos, como le decía, realizando este proceso de instrucción. Tenemos que esperar que nos responda. Una vez que nos responda, vamos a tener que pronunciarnos. El pronunciamiento que nosotros tenemos es una decisión administrativa con consecuencias importantes, es decir, puede llevar a la disolución de la persona jurídica. Por lo tanto, ahí le pedimos que no responder y en materia de fiscalización de otras entidades, nos parece que esa es una respuesta que deberían dar esas entidades, en el fondo, tanto el Ministerio del Deporte a través del Instituto Nacional de Deporte, que es quien realiza la fiscalización de las organizaciones deportivas, como eventualmente la Comisión para el Mercado Financiero respecto a las sociedades anónimas deportivas.
ellos nos parece que son las instituciones que están en un mejor pie para decir si las herramientas que les entrega el ordenamiento jurídico a ellas son suficientes o no. En nuestro caso, nosotros tenemos una potestad bastante amplia, una potestad que tiene consecuencias y que de hecho el Ministerio de Justicia, a raíz de las facultades que tiene en el título 33 del Código Civil, en el libro primero, ha desarrollado en su historia fiscalizaciones a sociedades, o sea, a organizaciones, personas jurídicas, asociaciones o fundaciones, muy relevantes, y de hecho los dos ejemplos que yo les daba, en el fondo nosotros hemos solicitado hoy por hoy, a través de un procedimiento oficio, la disolución de un conjunto de fundaciones que se encontraban involucradas en el caso convenio, como también un proceso muy importante que desarrollamos a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Y en paralelo nosotros realizamos, para alinearnos con los objetivos del país, que son principalmente la seguridad pública, hemos realizado un proceso de fiscalización por oficio de todas las personas jurídicas que están vinculadas con armas, ¿ya? Precisamente para ver el trabajo que están desarrollando y el cumplimiento de sus estatutos. Entonces, ahí también hemos estado desarrollando una fiscalización importante, y las facultades que tiene el Ministerio de Justicia en ese sentido, a nuestro juicio, son suficientes. Tenemos estas brechas que se dan principalmente entre la constitución de la persona jurídica y la fiscalización que nosotros desarrollamos, pero que son brechas que se dan principalmente por las modificaciones que se hicieron a la ley 20.500 en su momento, que flexibilizó la constitución de las personas jurídicas. Eso nosotros creemos que hay que ver con mayor detención, porque efectivamente permitió la proliferación de personas jurídicas con un muy poco control en su constitución, y después, una vez que empiezan a funcionar, se dan cuenta las personas jurídicas que tienen que tener memorias, que tienen que tener balances, que tienen que tener una actividad acorde con su objeto social, que no pueden percibir fines de lucro, y ahí se generan muchas distorsiones en las personas jurídicas que nosotros creemos que hay que revisitar en razón de la modificación que se hizo en su momento en la ley 20.500. Pero nosotros hemos tomado las propuestas que hizo la Comisión Jaraquemada y esperamos que prontamente se legisle en esa materia. Perfecto, subsecretario Gajardo, también a su equipo que lo acompaña. Muchas gracias por su presencia. Yo voy a solicitar la unanimidad para un oficio en razón de la última pregunta. No era mi intención complicar la respuesta, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Propongo que oficiemos a todas las partes involucradas, incluyendo al Ministerio de Justicia, para que podamos tener esto por escrito, respecto de los mecanismos de fiscalización y sanción de las instituciones que tienen por estatutos la potestad de fiscalizar, para el Ministerio de Justicia, para la Comisión para el Mercado Financiero y para el Ministerio del Deporte, con específico interés en las organizaciones vinculadas a actividades deportivas. De esta manera podremos dar un debate más adelante al respecto. Muchas gracias, subsecretario. Lo dejamos en libertad. ¿Tengo acuerdo para el oficio que propongo? Perfecto. Acordado. Voy a suspender por un minutito para despedir a las autoridades y volvemos enseguida con nuestras invitadas. Perfecto, vamos a pasar a nuestras invitadas que están de forma telemática. En representación del defensor de la niñez, don Anuar Quesille, dejo la palabra a las directoras de las unidades de estudio, Pamela Meléndez, y de la unidad de protección, Yanina Mondino. Tienen la palabra. No sé quién de ustedes va a hablar primero. Muchas gracias, señor presidente. Por acá, Yanina Mondino, directora de la Unidad de Protección y Representación Judicial,
junto con la directora Pamela Meléndez, traemos una presentación en relación al objeto de esta comisión investigadora. Desde ya, señor presidente, por su intermedio, pido las excusas del defensor de la niñez, quien se encuentra en comisión de servicio en Coyhaique. Por esa razón no pudo asistir a esta instancia, pero nos encomendó a nosotras poder representarlo a nivel institucional. En ese sentido, señor presidente, honorables diputados y diputadas, darles cuenta que la presentación que traemos, si avanzamos, Pamela, muchas gracias. Primero, muy brevemente, vamos a dar cuenta de las facultades de la Defensoría de la Niñez en relación a los objetos de la comisión. Luego nos parece importante hacer un pequeño repaso respecto de la normativa en relación a las vulneraciones de niños, niñas y adolescentes en contexto cierto deportivo. ¿Cuáles han sido las acciones que ha tomado la Defensoría de los Derechos de la Niñez en esta materia? Luego vamos a dar cuenta de los principales elementos y observaciones del protocolo, particularmente ya hizo referencia el subsecretario, estableció en el decreto 22, ahí nuestra directora de Estudios, Planificación y Estadísticas, Pamela Meléndez, va a hacer el desarrollo del protocolo para también luego darle a ustedes cuenta de cuáles son los elementos que vemos como posibilidad de mejora atendido a las graves situaciones que hemos tomado conocimiento como institución. Ahora sí. Bueno, en relación a los hechos respecto de los cuales esta institución ha tomado conocimiento, comentarles que dentro de la gama de facultades que tiene la Defensoría de los Derechos de la Niñez, particularmente hemos ejercido 3 facultades, una relacionada con emitir informes y recomendaciones que tengan por objeto la promoción y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Observamos y hacemos seguimiento a la actuación de los órganos de la administración del Estado, pero también aquellas personas jurídicas que tengan por objeto la promoción y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y más en estas circunstancias donde hemos tomado conocimiento de que organizaciones asociadas al deporte, ¿cierto? En dichos contextos han ocurrido circunstancias que vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se involucran en actividades deportivas. Y por otro lado, también tenemos la facultad de velar porque los responsables de formular, ¿cierto?, las políticas públicas nacionales, incluidas las económicas, tengan en consideración los derechos del niño al establecer, evaluar planes, políticas y programas. En ese sentido, en términos de los marcos que regulan la protección contra la niñez y la adolescencia, primero tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, que dentro de el catálogo de derechos que se establecen y respecto de la cual el Estado de Chile ha ratificado este instrumento internacional, señala cuáles son claramente los actores relevantes para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, y dentro de aquellos se encuentra, por cierto, el Estado, la sociedad y la familia. Esto significa que no solamente las instituciones públicas, sino que también las privadas que se relacionen con niñez y adolescencia tienen obligaciones claras respecto de respetar y promover los derechos que se encuentren ratificados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, si uno relaciona este instrumento internacional con la reciente publicación hace ya 2 años de la Ley de Garantías y Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, reitera este rol importante que no solamente le involucra a la familia y a la sociedad, sino que también al Estado en efectivizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, particularmente aquellos derechos que dicen relación con el artículo 36 de protegerlos contra cualquier forma de violencia, y en términos de violencia no solamente nos referimos, por cierto, a la violencia física, sino que también a la violencia y a cualquier tipo de violencia en el ámbito sexual de niños, niñas y adolescentes, y por tanto es fundamental que no solamente estén declarados, ¿cierto?, estos derechos a nivel normativo, tanto internacional como nacional, sino como Estado avancemos en mecanismos efectivos en relación a el ejercicio de la protección contra toda forma de violencia contra la niñez y la adolescencia. Luego, luego de haber señalado cuál es el marco de actuación de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, vincularla, ¿cierto?, con la normativa nacional e internacional, comentarles que como institución nosotros recibimos el 18 de diciembre del año pasado un oficio fiscalizador de parte del diputado Andrés Giordano, respecto de los cuales se nos consultaba en relación a la cantidad de niños, niñas y adolescentes que por motivos de filiación
se está avanzando un poquito más rápido. Está programada, pido las disculpas, la presentación está programada de pasarla en una determinada cantidad de tiempo, pero vamos un poquito más lento, así que por eso vamos y volvemos con la PPT. Pido las disculpas si aquello ha significado desconcentración de parte de usted. Bueno, como les comentaba, hemos tenido, tomamos conocimiento primero por una información que nos llega directamente de parte de un oficio fiscalizador, de parte del honorable diputado Andrés Giordano, quien nos pide información si es que nosotros como Defensoría de los Derechos de la Niñez tenemos datos respecto de la cantidad de niños, niñas y adolescentes que por motivos de filiación a un club deportivo habiten fuera de sus hogares, cuál sería el vínculo jurídico. Nosotros damos respuesta a este oficio fiscalizador dándole cuenta de que en estos momentos nosotros no tenemos dicha información, sin embargo inmediatamente pedimos información al Ministerio del Deporte y con fecha 8 de febrero el ministro del Deporte nos da cuenta y nos responde que a la fecha se registran un total de 84.351.000 niños, niñas y adolescentes que se encuentran participantes en el Sistema Nacional de Competencia, esto al año 2023. De ahí nos hace una diferencia de cuál es la cantidad de que pertenecen a sexo masculino y cuáles a femenino. Se hace presente igualmente por parte del ministro que no es posible hablar de niños, niñas y adolescentes inscritos en forma permanente en el Sistema Nacional de Competencia, puesto que las competencias evidentemente son periódicas y cuyos participantes van variando en el tiempo. También se nos informa de la creación del decreto número 22 que previene las acciones relacionadas con el acoso y agresiones en el ámbito sexual y también en la creación del registro de sanciones. Es importante aquí hacer presente, por su intermedio, señor presidente, que la Defensoría de los Derechos de la Niñez, si bien tiene facultades a nivel de querellas, no podemos ejercer las querellas contra las personas jurídicas solamente respecto de determinados delitos y están enfocados en relación a personas naturales. Por esa razón es que nosotros no hemos podido ejercer ese ámbito en términos de facultades legales, puesto que no tenemos esa facultad y esa normativa que nos habilite para poder querellarnos en contra de una determinada persona jurídica, sino que solamente respecto de personas naturales. Eso en términos de las acciones y de la información que tenemos hasta el momento. El día de ayer también oficiamos, tal como en el mismo sentido, en un sentido más bien desde una lógica de monitoreo y seguimiento al Club Cobreloa, con el objeto no solamente de conocer si se aplicó o no el protocolo establecido en el decreto supremo, sino que también cuáles son las medidas preventivas que se están tomando desde el club para conocer, para prevenir estas acciones relacionadas en el ámbito de vulneraciones en la esfera de la sexualidad de niños, niñas y adolescentes. Así que estamos a la espera de dicha respuesta y, por cierto, una vez que nos llegue se los haremos llegar. Ahora, esta parte de análisis del protocolo y recomendaciones en este ámbito lo va a tomar la directora de estudios, Pamela Melet. Está sin audio, Pamela. Gracias, Janina. Señor presidente, por su intermedio saludo a las diputadas y diputados presentes. También quisiera agregar dentro de las acciones realizadas por la Defensoría de la Niñez que el defensor de la niñez se reunió recientemente con el ministro del Deporte y también con el comité de arbitraje en específico para generar acciones relacionadas a la promoción y difusión de derechos en específico en las relacionadas con aquellas que permiten promover el ejercicio de, por ejemplo, el derecho al deporte, ¿cierto? Y al desarrollo integral sin tener ejercerse en contra de niños, niñas y adolescentes ninguna forma de violencia. En esta parte de la presentación quisiera referirme a ciertos aspectos y observaciones que hemos identificado como Defensoría de la Niñez respecto al protocolo que se mencionaba durante esta sesión, ¿cierto? Que es el protocolo que tiene que ver con prevenir, sancionar las conductas de acoso y abuso sexual y discriminación y maltrato establecido, ¿cierto?, por el Decreto Supremo número 21 del año 2020.
2020. En este sentido, claramente este protocolo ha sido un avance porque señala la obligación de constituir y adoptar este protocolo y hace suyo, siendo que es una normativa, ¿cierto?, anterior a la ley 21.430 de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, pero sí hace suyo los derechos y principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. En ese sentido, consideramos que un avance. También incorpora principios como la inclusión de los niños y adolescentes como sujetos de derechos, también señalando el principio de su interés superior, la igualdad y no discriminación y la autonomía progresiva de ellas y ellos. También establece principios de igualdad y equidad de género, no discriminación contra la mujer, enfoque preventivo, no revictimización y debido proceso. En ese sentido también señalamos que esta normativa genera un nuevo estándar de seguridad en la actividad física y deportiva y en ese sentido, al establecer que las organizaciones deportivas, ¿cierto?, tienen que adoptar este protocolo. Además, también consideramos algo positivo que establece un ámbito amplio de aplicación en el sentido que se pueden aplicar por organizaciones deportivas establecidas en el artículo 34 de la ley 19.712 y también por las organizaciones deportivas de profesionales, pero también indica que cualquier organización deportiva podrá de igual manera adoptar este protocolo en específico para la protección de las materias que se desarrollan en él. En ese sentido, igualmente identificamos que hay aspectos a revisar de este protocolo. En específico, el decreto 22 genera un proceso paralelo, consideramos, a la sede penal, que pretende determinar responsabilidad e investigar hechos eventualmente constitutivos de delito, y se presenta como una dificultad entonces en el flujo entre el procedimiento administrativo y el penal, que no es tan claro en el proceso. En específico, se señala que el responsable institucional tendrá la obligación de denunciar, ¿cierto?, a la autoridad competente los tipos que son constitutivos de delito, pero no obstante, también la norma establece que aquel debe evaluar los antecedentes y la naturaleza de los hechos denunciados, empleando en ello sus conocimientos y experiencias, y con ello discernir si tales hechos revisten o no caracteres de delito. Entonces, es decir, señalamos que debe denunciar cuando se trata de hechos que constituyen características de delito en el caso de niños y adolescentes, pero también entrega la facultad de que él mismo pueda investigar, lo que podría ser esta duplicidad, ¿cierto?, o dificultad en los flujos de los procedimientos administrativos que establece el Decreto Supremo y el procedimiento penal. También se identifica fragmentación en las normas, tanto lo que establece la Ley 21.197, la ley 19.712, la 20.019, como con el mismo Decreto Supremo número 22, que ha entrado a modificar la estructura normativa de estas leyes del reporte, y en ese sentido la fragmentación que se entrega en cada una de estas leyes puede generar una falta de conocimiento y claridad respecto al proceso, tanto para el Ministerio Público, para la Defensoría Penal Pública o todos los actores también que participan en este proceso, incluyendo en este caso también al Poder Judicial. Junto también con lo anterior, identificamos que existen aspectos a revisar respecto a la capacitación y formación. El Decreto Supremo refiere que los responsables institucionales tienen el deber de capacitarse continuamente con el objetivo de ejercer sus funciones de la forma más idónea posible. Para ello refiere el decreto que el Instituto Nacional del Deporte deberá implementar un programa de capacitación con enfoque de género. En este sentido, consideramos que establecer solamente el enfoque de género como elementos del programa de capacitación no es adecuado. En este caso, debe existir también la capacitación desde un enfoque de género y también la incorporación del principio de interseccionalidad. Y para ir finalizando, respecto a las acciones de prevención, restitución y garantías de derechos que podría tomar esta honorable comisión al momento de finalizar también su discusión, ¿cierto?, e investigación, creemos que podrían mejorarse la información y registro de niños y adolescentes que asisten a organizaciones deportivas y en específico identificando con claridad que se trata de niños, niñas y adolescentes, y en específico que
aquellos niños y adolescentes que están pernoctando fuera de su hogar principal. Tal como señalaba la directora Yanina Mondino anteriormente, a nosotros, a la Defensoría de la Niñez, se nos ha consultado respecto a la cantidad de niños, niñas y adolescentes que hoy día están pernoctando fuera de sus hogares principales por actividades deportivas. En ese sentido, la institución no recibe aquella información, sino al revés, la recaba de la institución responsable, en este caso el Ministerio del Deporte, y el mismo Ministerio del Deporte nos ha señalado que no puede distinguir a aquellos que pernoctan o no pernoctan en su casa. En ese sentido, tal como existe la normativa, por ejemplo, para las residencias o hogares que, por ejemplo, administra el Ministerio de Educación, en el caso que niños deban y estudiantes deban pernoctar en estos establecimientos de internado, existe esa información. En el caso, ¿cierto?, del Ministerio del Deporte, identificamos que no existe esa posibilidad de distinguir quienes pernoctan o no pernoctan en estos hogares para deportistas. También creemos la necesidad de mejorar los objetivos del envío al Ministerio del Deporte y al Instituto Nacional del Deporte de las sanciones impuestas por el no uso del Decreto Supremo 2022 y el registro de sanciones, establecido también en el artículo 32 de la Ley 19.712. Lo anterior porque no se señalan efectos de pertenecer a dicho registro de sancionados, ni tampoco objetivos de monitoreo que debe establecer el mismo Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional del Deporte. Junto con ello no se establece como dato que se debe caracterizar, por ejemplo, que en el caso de sanciones las víctimas han sido, por ejemplo, niños, niñas, adolescentes o grupos de especial protección. También como otro aspecto para fortalecer son los espacios de sensibilización, reflexión y evaluación de las mejoras a los protocolos. En este sentido, se debe mejorar, a juicio de la Defensoría de la Niñez, la información respecto del Decreto Supremo número 22 con los propios niños y adolescentes participantes en organizaciones deportivas y sus familias, junto con generar espacios de sensibilización de estos protocolos internos con cada organización deportiva. Se recomienda entonces incorporar en este sentido explícitamente la periodicidad en base a la difusión y revisión de estos protocolos. Es decir, no se puede solamente generar el protocolo y difundir una vez, sino que esto tiene que ser continuamente. También debe consignarse explícitamente la participación efectiva de la niñez y adolescencia para la generación de estos contenidos de los protocolos, en su actualización, en su evaluación y en la difusión de estos instrumentos internos en la organización deportiva. Y también para ir finalizando, se requiere evaluar también la sanción respecto a la falta de estos protocolos, con relación a la inhabilitación de las organizaciones deportivas de acceder a los beneficios contemplados en la Ley 19.712. En este sentido, se recomienda evaluar si esta medida, por ejemplo, de no acceder a fondos públicos, es suficiente para inhibir el acto de no tener un protocolo. Creemos que, por ejemplo, en organizaciones que no tienen recursos públicos o no dependen de recursos públicos, esta sanción por no tener el protocolo podría ser no inhibitoria de no contemplarlo. Y junto con eso, se recomienda incorporar en el Decreto Supremo número 22 el enfoque restaurativo ante la aplicación de los protocolos. En ese sentido, no solo basta fortalecer el apoyo y la reparación de las víctimas, sino que se deben generar acciones para todos los participantes de la organización deportiva una vez que ocurren hechos. Esto, con el enfoque restaurativo, se promueve la deliberación colectiva enfocada en comprender las causas de los hechos e identificar alternativas para la reparación del daño y restaurar las relaciones entre los compañeros participantes en la organización deportiva. Por su intermedio, señor presidente, es lo que puede dar cuenta la Defensoría de la Niñez y quedamos atentos a sus consultas. Muchas gracias, doña Pamela y doña Yanina, por su exposición. Abro la palabra para preguntas de nuestros colegas parlamentarios y parlamentarias. ¿Ninguna? Yo tengo algunas preguntitas que quiero realizar. Primero, agradecerles porque la presentación fue muy ilustrativa y creo que en el Poder Legislativo siempre se agradece que venga acompañado de propuestas que se orienten al trabajo que debemos realizar posterior a las conclusiones de esta Comisión Especial Investigadora, que me atrevería a decir ya existe algún grado de consenso en esta comisión de que el protocolo 22, el decreto 22, perdón, requiere ser mejorado e intervenido en términos legislativos. Sin perjuicio de eso, quisiera hacer algunas preguntas. En la presentación
se señalaba que el cumplimiento de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes corresponde primero a madres y padres, luego a quienes tengan su cuidado. En el caso que sabemos, ¿no? Es, a pesar de que no exista un registro de niños y niñas y adolescentes también, cuyo cuidado se deja a cargo de clubes deportivos, como fue el caso de Cobreloa, donde además tenemos este antecedente gravísimo, ¿no? De que existió una agresión sexual la más grave en términos masivos, además, en un recinto que cobija a niños, niñas y adolescentes. Desconocemos el dato específico de si habían menores de edad presentes o no. No recuerdo que tengamos el dato cierto en la comisión, pero es altamente probable. ¿Qué responsabilidad le cabe entonces, en este caso, a quienes tienen el cuidado, que es una institución privada, que vi también en la presentación es parte de aquellas instituciones llamadas a proteger las infancias y adolescencias, en particular en una situación tan compleja como aquella? Y quiero ligar esa pregunta con una segunda, ¿no? Que es cuando vemos que con posterioridad, hace unas semanas, aparece también en medios de comunicación una segunda agresión sexual, también, esta vez sí, perpetrada por menores de edad, que son cadetes de la misma casa deportiva, en otra parte, no fue en la Casa Naranja esta vez, sino que fue de hecho creo en la comuna de Quilicura. Pero se vuelve a reiterar una conducta, y a esto le quiero agregar un tercer antecedente. Cuando uno de los imputados, en el caso de la violación masiva de Cobreloa, señala que estaban acostumbrados al interior del club a realizar prácticas de sexo colectivo desde muy temprana edad, ¿qué responsabilidades institucionales, si es que las hay en términos jurídicos, caben en Cobreloa o en cualquier otra institución que pueda tener, digamos, o albergar al interior de sus dependencias y con respecto a quienes está formando, porque son instituciones formativas, conductas de esta naturaleza? Eso me gustaría consultar. Y lo segundo, dado que, o tercero a estas alturas, que la obligación de la Defensoría es emitir informes y observar y hacer seguimiento de la actuación de los organismos del Estado, consultarles si en relación a los casos que se han visto en esta comisión y particularmente los que comenté recién, se han observado falencias en los organismos de administración del Estado, ¿no? Durante todo el proceso que ha sido además comunicacionalmente muy difundido. Eso por ahora. Muchas gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Voy a contestar la consulta. Primero, darles cuenta que el hecho de que los niños, niñas y adolescentes no se encuentren con sus padres no significa que los padres o los responsables legales pierden el cuidado personal. Sí, eso como en términos concretos. Lo cierto es que, tal como referíamos en la presentación, el ser garante de derechos no solamente le corresponde al padre o madre o el que tiene la custodia legal de aquel niño, niña y adolescente, sino toda la sociedad, incluida tanto los privados como los públicos. Efectivamente, señor presidente, nosotros como Defensoría hemos, a propósito de estos casos, detectado una brecha importante a nivel de legislación de cuál es el rol de los privados en contextos de que se encuentran cuidando niños, niñas y adolescentes a nivel de normativa nacional. Hoy día lo único que tenemos en términos muy concretos lo que tiene que ver con la normativa internacional en relación al rol de garantes de tanto el Estado, la familia, ¿cierto?, la sociedad en su conjunto y que por tanto incluye a personas jurídicas. Sin embargo, a propósito de esta brecha, el mismo Ministerio del Deporte hace unos días atrás nos pidió a nosotros como Defensoría de los Derechos de la Niñez emitir una opinión y una recomendación de cuál debiese ser el estándar de cuidado de estos privados en contextos de niños, niñas y adolescentes, particularmente en clubes deportivos en los cuales los niños no se encuentran en su hogar principal. Y por tanto, no me pudiese en este momento adelantar a esa respuesta porque estamos haciendo este análisis particular. Vamos a emitir una recomendación tanto al Ministerio del Deporte, por cierto, se lo podemos también hacer llegar acá en relación a cuál debiese ser nuestra opinión fundada en términos de el cuidado que se les debe exigir. Ya tenemos algún tipo de ejemplos y de experiencias prácticas a las cuales nos podemos referir, por ejemplo, a modo de contexto, lo que son los internados también hoy día, de cómo, ¿cierto?, podríamos hacer ahí una vinculación y una interpretación armónica, perdón, de lo que son las normas, un poco también relacionada con lo que ocurre en términos de cuidado residencial y desde ahí
vamos a emitir una recomendación al Ministerio del Deporte para que efectivamente con esta recomendación que tenga enfoque de derecho y esta interpretación de lo que tenemos podamos avanzar en términos de una mejor regulación en este ámbito, porque efectivamente, señor presidente, al menos de lo que ha revisado esta institución, efectivamente existe una brecha en términos de la regulación. Nosotros hoy día les podríamos hablar como Defensoría de la Niñez en relación a lo que son estándares de el deber de garante, tanto de las instituciones públicas como privadas que se relacionen con niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, no tenemos hoy día una normativa explícita y clara que dé cuenta de cuál es la obligación que deben tener estas personas respecto del cuidado de niños, niñas y adolescentes, y no solamente en términos de la efectivización de determinados derechos, como por cierto es la protección contra la violencia, sino cuál es el rol de estas organizaciones en la efectivización de otros derechos, como el derecho a la salud, el derecho, ¿cierto?, a la educación, el derecho a la vinculación, ¿cierto?, con el medio, y por tanto ahí creo que existe, y así lo hemos determinado como institución, estamos trabajando en eso, una brecha importante que esperamos prontamente emitir esta recomendación al Ministerio del Deporte y se la vamos a hacer llegar a esta honorable comisión por si lo consideran pertinente incluir dentro de sus conclusiones o recomendaciones. Muchas gracias, doña Yanina Mondino, doña Pamela Meléndez. No sé si hay alguna pregunta más de los colegas. Nos parece muy importante que ese informe pueda ser compartido, esas recomendaciones puedan ser compartidas con la comisión, toda vez que este es un problema de larga data que de alguna u otra manera nos ha estallado en la cara y ha hecho que exista una comisión especial investigadora, pero por cierto que digamos, las casas formativas que trabajan con niñeces e infancias son de décadas, ¿no? Y por lo tanto, bueno, más vale tarde que nunca hacerse cargo, así que nos interesa mucho tener las recomendaciones de la Defensoría para efectos de también poder incorporarlas no solo a las conclusiones de esta Comisión Especial Investigadora, sino a la actividad legislativa que probablemente tenga que llevarse a cabo. Veremos en cuál de las comisiones, si será la de deporte o será otra. Perfecto. Sí, también les queremos solicitar que nos puedan remitir copia del PowerPoint de la presentación que nos hicieran para poder difundirla también con los colegas y colegas presentes y aquellos que hoy día no pudieron estar. Así que les agradecemos. Vamos a quedar a la espera entonces de aquel informe y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.